algoritmos, el Big Data, la inteligencia artificial, ya está irrumpiendo ese escenario. Incluso en el campo de la política se habla mucho de que quién toma en realidad las decisiones, o los gobiernos o un algoritmo. Esos algoritmos que cuando tú buscas, por ejemplo, gorras en el Facebook, luego te empieza a salir gorras, porque el algoritmo identifica qué es lo que estás pensando. Entonces, ese tipo de cuestiones que se están moviendo en las redes sociales son las que están planteando la agenda de los gobiernos, y en el arte también, en la cultura también. Hoy vemos que las audiencias también son distintas. Hoy buscan las audiencias mucho consumir desde el espacio digital, ¿no es cierto? Vemos ciudadanos informados y con capacidad de informar, y a los medios de comunicación tradicionales también han dado un vuelco, ¿no es cierto? Estamos viviendo otro panorama, otra irrupción, tenemos otro contexto que a la expresión cultural debemos adaptarla, debemos ingresar a ese panorama con una lógica, investigación más desarrollo, la innovación como lo planteamos. Si no innovamos, en realidad estamos no ingresando a ese mundo de oportunidades que ya está y lo estamos viviendo. Pásamelo, por favor. Bueno, yo quiero plantear algunas cuestiones en estos cortos minutos, hablando un poco de cómo este escenario digital, cuál es el campo de acción del espacio digital. Hay estas cuestiones que nos permiten, con la innovación como la economía naranja, ¿no es cierto?, que permiten acercar a la economía, a los artistas y gestores culturales, cómo está el campo digital y el consumo de los ciudadanos en el campo digital, y qué podríamos hacer desde las expresiones, desde los artistas, desde los gestores culturales, para ingresar a estas lógicas del campo digital, sí, como una oportunidad. El campo de acción digital en la expresión cultural, vemos que se maneja entre la participación ciudadana, la institucionalidad que acabamos de escuchar y el mercado, ¿no es cierto? Lo que vendría a estar en una correlación de la organización, políticas públicas y la economía. Parece que la cultura y la economía no se llevan bien, ¿no? Hay una analogía, no sé si alguno de ustedes lo ha leído a Cortázar en la historia de los cronopios y las famas. Los cronopios son los que alborotados, los que no planifican su vida, los que viven solo sobreviviendo día a día, y las famas son los que planifican su vida, los que tienen todo en orden. Entonces, así es la cultura, ¿no? Aparentemente es la creatividad desordenada y la economía ya está planificada, y parece que... Pero hay que llegar, a un acuerdo, ¿no? Acercarle también estas lógicas del desarrollo económico a la cultura y a estas expresiones. Vemos cada vez a ciudadanos organizados alrededor de causas sociales, vemos a los colectivos LGTBI, a los ambientalistas, vemos animalistas, expresiones que están organizadas alrededor de causas, ¿no es cierto? Vemos a culturas urbanas comunicando, hay un escenario de culturas urbanas acá, vemos rockeros, vemos punkeros, vemos raperos, vemos... Acá hubo una época en el reggae, bueno, puedo hablar de eso porque también hago reggae. Hubo hace un par de años una cuestión fuerte acá. Artistas y gestores culturales con la necesidad de innovar, comunicar e ingresar al mercado atravesado hoy por lo digital, ¿no es cierto? Vemos, ese es el campo de acción digital en la expresión cultural. ¿Cómo está el escenario digital en el Ecuador? La audiencia digital en el Ecuador, bueno, esto es... por una fuente que se llama Mentino, va midiendo cada 6 meses cómo se va moviendo el campo digital en el Ecuador. Tenemos una audiencia de 14 millones de usuarios de acceso al Internet. La población es de 17.99 millones, casi ya vamos a los 18. Usuarios con acceso al Internet, 14 millones. Usuarios de mensajería digital, 10 millones. Cuentas de redes sociales creadas en el Ecuador, hay 15 millones, casi 16. Hay un analfabetismo digital también, que esa es una de las grandes cuestiones que debemos resolver. Hay 2.20 millones. Y líneas móviles creadas son 14.88 millones. La audiencia digital en el Ecuador, con mayor crecimiento, bueno, existen en provincias como el Guayas, con un 20% de consumo, en Esmeraldas el 23%, en Sucumbíos 26%, en Galápagos 21%. En Tungurahua el consumo digital es del 8% todavía, ¿no?
Las redes sociales en el Ecuador, pasemos de por favor, hasta octubre de 2021 tenemos en Facebook la presencia de audiencias en redes sociales, en Facebook 13 millones, en Instagram 5.8 millones, en TikTok 3.76, en Spotify que es 3.3 millones, en LinkedIn 3 millones, en Twitter 1 millón, en Pinterest 1.3 y en Snapchat 0.6. Este es un dato importantísimo, ¿no? Y que es necesario a la gente que hace arte, son gestores culturales, y vamos a hablar también más adelante cuáles serían las oportunidades o a qué plataformas digitales deberías entrar. La gente busca muchísimo el consumo de cuestiones de compras, por ejemplo, en el e-commerce para comprar. Busca más en la web que en las redes sociales. Entonces hay una búsqueda de 59.94% en la web, mientras que en las redes sociales un 4.24% de búsqueda. Entonces de ahí la importancia de ingresar primero a la web para después a las redes sociales. Continuemos, por favor. ¿Cómo está la economía creativa o economía naranja en nuestro país? Esta economía naranja o esta economía creativa, que es la industria del cine, el diseño, la moda, la música, las artes visuales, incluso la arquitectura, considerada como la economía creativa naranja. En el Ecuador, esta economía o esta industria, donde están las expresiones culturales, representa el 3.97% del total de las industrias locales y un aporte al PIB del Ecuador, al Producto Interno Bruto, del 4.76%. Los emprendimientos creativos se concentran en MIPYMES, el 48.9% se autofinancian, y solamente ese es el gran problema. Como la mayoría de emprendimientos, también en lo digital, solo duran 2 años, y por algunas cuestiones que ustedes la conocen, apoyo institucional, la dinámica económica de nuestra sociedad. 19.843 empresas distribuidas en las 24 provincias existen en esta lógica o en esta industria. Aquí podemos ver en esta tabla la distribución de las empresas ecuatorianas en los sectores según la rama de actividad, ¿no es cierto? Tenemos artes visuales, 1.247 empresas, sitios culturales tenemos 367, expresiones culturales y tradicionales 1.200, artes escénicas 355, audiovisuales 809, media interactiva 351, servicios creativos 2.765, de diseño 12.294, literatura y publicaciones 433, un total de empresas en esta lógica, en esta industria, de 19.843. Las industrias de mayor producción o generación de contenido creativo en el Ecuador: existe un alto índice en la producción literaria inédita de un 26.29%, la producción musical es del 16.21%, el desarrollo tecnológico y software 9.43%, y la industria cinematográfica con 1.09%, que este es preocupante, ¿no? Este dato es preocupante porque vemos que hay muy poca producción cinematográfica en nuestro Ecuador, mientras que ahora tenemos una apuesta bien grande como es Netflix. Incluso, y esta es la genialidad de Netflix, porque lo que está haciendo, y cuál es el éxito de Netflix, es que las telenovelas o la cuestión popular que a la gente le gusta está trasladando en una serie. Entonces es el éxito, ese es el éxito o la genialidad, que es una tercerización. Ellos no producen, solo compran lo ya producido. Entonces es una gran oportunidad, pero no está siendo explotada en nuestro país. Y también un reto ahí para la gente que hace gestión creativa. Vamos a ver. Bueno, la institucionalidad se ha dado un impulso a esta lógica, a esta industria, ¿no? Este tipo de industrias en nuestro Ecuador empieza alrededor del año 2007 con una etapa de reinstitucionalización y fortalecimiento de la industria. Ahí tenemos, por ejemplo, la Declaratoria del Desarrollo Cultural del país como política del Estado, la conformación del Ministerio de Cultura y Patrimonio con unidades descentralizadas en todo el país. Bueno, creo que estas unidades descentralizadas ya se eliminaron algunas, como el IFAI, ¿no es cierto?, que es una gran pérdida para el sector cultural. La introducción del Sistema Nacional de Cultura y reconocimientos y rectorías son grandes oportunidades también para avanzar desde la institucionalidad al apoyo de estas cuestiones. Como un dato nomás adicional,
En los Estados Unidos, y para que vean que existe una oportunidad grandísima, en los Estados Unidos para el año 2015 los valores asociados a la producción de las industrias artísticas y culturales fue de 763.6 billones, una contribución a la economía mayor que las del sector de la construcción. Ahí tenemos la fuente. Entonces, para que vean que existe una oportunidad grandísima, ¿no?, de ingresar, pero necesitamos mucho apoyo, mucho fortalecimiento, mucha capacitación. En esa lógica, ¿qué es el activismo digital? ¿Y por qué se convierte en una oportunidad para el sector cultural? Bueno, el activismo digital es la participación y organización de ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para difundir, promover y defender diversas causas sociales, civiles, políticas y culturales. Tiene un objetivo particular relacionado a las políticas o decisiones de las autoridades. Sí, pero para eso es necesario, o porque es importante el activismo digital, es que el activismo siempre nace de una situación adversa o injusta. Y de ahí es que la pandemia, por ejemplo, los artistas sí les representa una oportunidad siempre y cuando entendamos esta lógica de lo digital o estas economías naranjas como una oportunidad. El activismo digital es importante porque es un mecanismo poderoso que mediante el uso de herramientas tecnológicas como las redes sociales ha ayudado a dar voz a causas que en los medios de comunicación tradicionales no son muy visibles. El activismo en plataformas digitales ¿a qué ha ayudado? A la eficiencia en el proceso de organización y comunicación, a crear nuevas comunidades en espacios virtuales que persiguen causas comunes, a facilitar intercambios, formación y consensos, procesos de coordinación dentro de un grupo, a la gestión de información y contactos de manera efectiva, sí, el networking también, cómo vayamos relacionando nuestra gestión en el quehacer cultural o artístico es necesario. Para esto ayuda también el uso de las plataformas y el activismo digital. Y es importante esto, ¿no? Ahora hay una corriente fuerte. El activismo digital permite logros de acción colectiva. Recién hubo un congreso en México, en Centroamérica, donde varios activistas digitales, ¿no es cierto?, gente que hace producción audiovisual, que hace producción de sonido, que hace arte, se situaron en México para hablar la necesidad de defender sus territorios, la lengua, sus saberes ancestrales, la demanda de políticas públicas, que es importantísimo. Ahora también se torna necesario en nuestra sociedad defender nuestra identidad nacional, que es una expresión del arte también, que eso somos. Sí, nuestros símbolos, nuestra identidad debe estar también ahí, en la defensa, y para eso podemos utilizar las herramientas digitales. Bueno, el activismo digital no solo lo han utilizado los movimientos o organizaciones sociales para defender causas, como lo expuse, sino también empresas y grandes corporaciones para difundir su responsabilidad social corporativa o mejorar sus ventas a la hora de posicionar sus productos. Ojo, si creamos una gran red, esto también está siendo una oportunidad grandísima para vender lo que hace Twenty, por ejemplo, lo que hace Movistar, lo que hace CNT. Son grandes oportunidades, generan grandes comunidades en espacios digitales y pueden posicionar una marca, un producto. Listo. ¿Qué están haciendo nuestros artistas y gestores culturales para ingresar a este entorno digital? Aquí yo quiero plantear algunos elementos para una comunicación estratégica desde el activismo digital. Entendiendo que estamos viviendo la era de las ideas, la cuarta revolución industrial, lo dicen algunos, ¿no? Esta era interesante en donde la creatividad, las ideas, es lo que estamos viviendo ahora. Es necesario la digitalización y automatización de los contenidos. Sí, todo. Listo, muchas gracias. Es importante también que los gestores culturales o los artistas identifiquen nichos de mercado. ¿Sí? ¿Para qué? Para identificar el mensaje, a quién estamos hablando, cómo lo estamos hablando. A veces pasamos desapercibidas nuestras acciones. Y lo hablo desde el sector artístico, ¿no es cierto? Porque también hago arte, produzco también algunas cuestiones. Entonces, sí es necesario identificar a quién estamos hablando y cómo le estamos llegando y por dónde. Y ese por dónde es justamente el espacio digital. Cambiémosle. Aquí algunos elementos también que este espacio como
corporación cultural o este congreso debe hablar también para demandar a la institucionalidad. Sí, porque es necesario demandar a la institucionalidad que se enfoque en la capacitación. Ya vamos a ver algunos retos, ¿no? Pero ¿qué está permitiendo, por ejemplo, a los gestores o actores culturales de otros países ingresar o mejorar sus niveles económicos? Es el uso de plataformas. Como habíamos hablado antes, ¿no? La gente busca contenidos en la web más que en las redes sociales. Por eso es necesario usar estas plataformas como el blog o web. Ahí hay unas dos gratis, que es muy fácil de utilizar, como es el Blogger o WordPress. Las redes sociales, no basta tener presencia solo en redes sociales, sino es necesaria una perfecta gestión de contenido. Empezar a visibilizar a quién le vas a hablar, qué tipo de persona, lo que hablaba, ¿no? Identificar ese nicho y con qué mensaje le vamos a llevar para planificar un contenido. Y después viene el streaming, que ahora también lo estamos viviendo mucho, esas transmisiones en vivo, esos canales digitales. Acá ya existen algunos artistas. Bueno, yo lo veía a Guanaco haciendo un podcast, ¿no es cierto?, que se llama El Hueveo, que está teniendo ya un posicionamiento interesante, que ya se puso en la plataforma como Red Bull, por ejemplo, entrevistando al ganador de Ecuador en la Red Bull. Entonces, son grandes oportunidades y qué bien que nuestros artistas vayan posicionándose en esos temas. Y otra de las cosas también, y esta es una parte importante, hay gente que acá conoce mucho de los NFTs, que son los tokens no fungibles, ¿no es cierto?, el cryptoart, que es por medio del blockchain, como las criptomonedas, ¿no es cierto? Yo tengo una pieza digital, tengo un libro, lo digitalizo, tengo un material JPG, tengo un archivo PNG, tengo una animación, tengo una canción, lo inserto en este mercado digital, ¿ya? Con un token que es como una firma digital. Y este blockchain, ¿no es cierto?, esta encriptación, esta tecnología, que hay empresas que ya se dedican a eso, como las criptomonedas, en donde lo que hace es ingresarle al mercado digital y que la gente empiece a pagar por esa pieza, por ese contenido. Recién se vendió una pieza en JPG, un lienzo en JPG, $9 millones. Y el New York Times, claro, de Estados Unidos, lo juzgó. Porque dijo, ¿cómo es posible que una pieza, una cuestión así nomás, hecha así nomás, cueste $9 millones? Lo compraron unos hindús. Pero para que vean la gran magnitud que tiene esto, ¿no es cierto? Entonces, eso también deben ya empezar a ver nuestras instituciones, la gente que hace cultura, capacitar a la gente en los NFTs. Y por último, las plataformas como Spotify, por ejemplo, está en YouTube Music, Apple Music desde los artistas, ¿no es cierto? Aunque Apple Music no lo utilizan muchos de aquí, pero sin embargo sí es necesario para la internacionalización. Y por último, para terminar ya con esta cuestión, bueno, no ha sido específicamente una capacitación del uso, sino plantear en el escenario estas cuestiones o esta visión de la necesidad del arte y la cultura a ingresar a los medios digitales. Sí, entonces, desde la institucionalidad y también desde el quehacer cultural, desde el arte, desde las expresiones, de esa gente organizada que empieza a demandar cuestiones, es necesario que sea la alfabetización digital. Esa es una cuestión, ya estamos viviendo, yo lo dije, ¿no? Estamos viviendo la era de las redes sociales, pero si no sabemos cómo utilizar, estamos perdiendo grandes oportunidades. Acortar la brecha digital también, facilitando el acceso y la capacitación a los actores y gestores culturales en estas cuestiones. Importantísimo, promover la organización, comunidades de activistas digitales en defensa, creación e innovación de la cultura. Empecemos a organizar a la gente con estas visiones, ¿no? En defensa de, como lo planteaban, ¿no? En defensa de nuestros saberes ancestrales. Nosotros planteamos nuestras cuestiones, nuestras expresiones culturales y empecemos a organizarnos para ingresar a los medios digitales y demandar. Aquí creo que termina todo, ¿no? Demandar políticas públicas a la institucionalidad, demandar esa innovación, demandar la capacitación a la Casa de la Cultura, al gobierno provincial, a la municipalidad, al gobierno mismo, para que empecemos como los gestores y artistas y creadores de contenido ingresar a estos espacios necesarios que ahora nos atraviesa lo digital. Con eso quisiera terminar mi exposición. Muchísimas gracias.
gracias a ti, Gustavo Ibarra. Él pues ha hecho un llamado, también ha dejado elementos de retos, ¿no es cierto?, en su exposición, en su ponencia. Ha cifrado ha dado algunas cifras, como la de que en el Ecuador son 14.25 millones de habitantes quienes están consumiendo redes sociales, siendo las provincias de Guayas y Esmeraldas las más altas. El índice de tumorado todavía pues lo vemos bajo, según la medición de Mentino, la fuente que ha utilizado, con el 8%. Y obviamente las redes de mayor visualización, Facebook, Instagram, y hace pues se ha introducido en una revisión del uso de la relación, el efecto que provoca el tema de las redes sociales. De igual manera marca una pauta, una definición del momento en el que nos encontramos, al señalar que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, el momento de las ideas, el momento de la creatividad. También se hablaba ayer en la tarde, por ejemplo, se señalaba de la crisis del capital, ¿no es cierto?, en donde antes el poder podía estar vinculado al capital, y el futuro nos demanda de que el poder va a estar señalado en el nivel de uso de la creatividad, ¿verdad? Nos llama, también nos convoca a la generación de una gran red, y de la construcción de comunidades. Estas comunidades obviamente exigirán procesos de nueva lectura de la identidad, trastocando los conceptos y generando elementos de resignificar, ¿no es cierto?, esos conceptos. Nos ha indicado algunos elementos de las plataformas, y nos llama en general a tener el cuidado respectivo de no hacer gestión sin este proceso de formación, de capacitación continua en el proceso de la gestión del patrimonio, de la gestión de la educación, de la gestión cultural en general. Y finalmente pues a demandar políticas públicas y a promover obviamente la organización. El día de mañana a estas horas estaremos dando la plenaria del Congreso, y sin duda este tema de la innovación, la creatividad, la digitalización, la economía naranja, la economía creativa, va a estar en los retos que el Congreso y el Comité Académico del Congreso, hacia la 6ª edición, va a trabajar con las instituciones, con las diversas entidades académicas y la sociedad civil. Llamo también en primera instancia, ya cerrando esta jornada, un aplauso y un agradecimiento a Gustavo, y las preguntas que ustedes lo tengan para él, por favor. Por favor, micrófono. Ok, me pareció súper interesante el tema, y es justamente lo que estamos en la actualidad, ¿no? Y justamente ese tema de el analfabetismo digital es complicado, incluso para generaciones nuevas, ¿no? Justo lo que hablabas finalmente de las NFTs, justamente estaba analizando el otro día por el tema de inversiones, ¿no? Y de esta colección, por ejemplo, que se iba a sacar de Galápagos, y justamente tenía todo un background, ¿no es cierto?, de lo que se quería fomentar, promover, y que finalmente la gente compre, pero parece que eran 10.000 artes digitales. Sí, entonces, justo hablaba con unos amigos que son fotógrafos, y les decía, o sea, ustedes tienen un gran banco de imágenes, o sea, ¿por qué no comercializan este trabajo que han hecho durante años? Porque en realidad ellos publican en redes sociales todo ese trabajo, pero no les da ganancia. Sí, entonces justamente es buscar la forma en la cual sea rentable, ¿cierto?, ese trabajo. Sí, entonces uno de los problemas que me decían es que, claro, uno puede comprar con su tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, esta moneda digital, ¿sí?, puede comprar estas obras, luego puede ganar, ¿no es cierto?, el valor de estas obras y venderlas, pero el problema es que no podemos cambiar este dinero digital al dinero nacional actualmente. ¿Sí? Entonces ese es un gran limitante que igual habría que gestionar, digamos, y también dentro de este tema que mencionaba, creo que tenemos que exigir que justamente los gobiernos nacionales y todo el sistema también se vaya acoplando a esta nueva realidad. Sí, entonces otro dato que le veía muy interesante
es el tema de cómo estos emprendimientos digitales también terminan cayendo a los 2 años, que es incluso el porcentaje creo que es muy similar a los emprendimientos digamos, físicos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, como decías, muchas veces es por la falta de información, por la falta muchas veces de generar esta red de apoyo, ¿no es cierto?, entre emprendimientos. Entonces, no sé si han pensado alguna forma justamente en generar esta red de capacitación y de apoyo. Muchas gracias. Bueno, interesante el panorama, ¿no? Ese justamente era el objetivo. No soy experto en NFTs, pero sí me metí a investigar un poco estos temas y estas oportunidades. Hay mucha gente, por ejemplo, el ejemplo que yo planteaba de los 9 millones de dólares es como una cuestión interesante. Hay una limitante ahí en nuestra política pública, no se está legislando tampoco en este tema en el mercado digital, pero en las criptomonedas, pero es necesario que ya empecemos a demandar la importancia del dinero electrónico desde el gobierno, desde la legislación. Es más, países como China ya están legislando alrededor de la robótica, de la inteligencia artificial, del Big Data. ¿Por qué? Porque ya en el mundo se ha demostrado que, por ejemplo, una campaña política, que por ahí me oriento también, en el 2008 Barack Obama ya ganó con inteligencia artificial y Big Data, con utilización de estos temas. Trump también. Entonces sí es importante que nuestro país empiece a legislar en estos temas para facilitar también las oportunidades de los artistas. Y por otro lado, no hemos pensado todavía en las comunidades, en crear esta comunidad digital. Podríamos ya plantearlo a Fabián al frente de la Corporación Cultural. Podría ser una oportunidad, eso justo era mi objetivo, o sea, como poner ya en el campo estas ideas que lo estamos dejando desapercibidos, pero ya lo estamos viviendo. Tú con tus amigos ya también hablaste del tema arquitectónico y justamente eso es las NFTs, el CryptoArt, ¿no es cierto? Piezas desde un JPG, desde esta cuestión de 3D, todas estas cuestiones que pueden ingresar ya al mercado, pero es necesario, es atravesado, ¿no? Es un sistema. Por ejemplo, nuestros emprendimientos, no solo digitales, sino también la gente que hace emprendimientos desde los artesanos, muchas veces caen porque no tienen herramientas, no saben, por ejemplo, para producir un negocio tú sí necesitas estrategias de un modelo de negocio, por ejemplo, un modelo de negocio alrededor de un Lean Canvas, de un Design Thinking, por ejemplo, que son la generación de ideas en donde tú vas viendo cuál es tu público objetivo, cuál es tu inversión, cuál es tu retorno, cuál es tu factibilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje, el plan de comunicación, el plan de marketing? No existen esas cuestiones, pero esas cuestiones deben ser también responsabilidad de la institucionalidad. Si no se está hablando, si no se le está permitiendo ingresar a esta economía creativa a la gente, pues no estamos innovando. La innovación no solo pasa por plantear una puesta en escena grande, sino también plantear nuestro objetivo al futuro, que es el mundo globalizado que nos permite estar en un mercado grandote. Por ahí. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo. Sí, precisamente ustedes han sentido estos días la insistencia que nuestros compañeros están en el tema del registro, que es precisamente esa intencionalidad de mantenernos en red, ¿no es cierto?, a través de las diferentes plataformas y generar esta comunidad, ser un impulso para esta comunidad. Por eso también desde el espacio de la dirección estamos en la búsqueda de los perfiles académicos que participen en el Congreso para que generen pues esa punta de vanguardia, podríamos llamarlo, ¿no? esa punta de vanguardia en este sentido. ¿Alguna otra inquietud? Micrófono, por favor. Sí, bueno, Gustavo, gracias por ponernosla de forma general, ¿no? Porque hay mucha cuestión que uno tiene que cumplir de forma particular como cualquier actor, ¿no? Me gustó mucho la parte donde decías, donde hablaban los teléfonos inteligentes. Yo pregunto, si los teléfonos son inteligentes, ¿por qué no nos dejan elegir a nuestro propio gobierno y a nuestras propias parejas? Eso nos ahorraría mucho tiempo, ¿no es cierto? No sé si están de acuerdo conmigo. No sé si ustedes pueden coincidir conmigo. No, es que son inteligentes, pero déjennos elegir a nuestras propias parejas y a nuestros propios gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en una serie de dibujos que se llama Evangelion, en esta serie de anime
a mí no me gusta, pero empecé a ver. Y en esta serie resulta que, digamos, es una civilización súper avanzada, y en esta civilización quien controla el gobierno y las decisiones es una computadora que se divide en 3 computadoras. Y estas son supercomputadoras que en pocas deciden lo que va a pasar, y solo es un consejo del gobierno el que acepta o no esta decisión, pero la computadora es la que decide absolutamente todo. Supuestamente les va bien. Una idea. Pero... Mira, y ni siquiera he tenido que irme a Grecia, solo he tenido que cambiarme de puesto. Es una cuestión así, ¿no? Para que vean que no es que es imposible producir conocimiento. Podemos pensar. Pero bueno, yo aparte de eso, solo quería preguntarte, Gustavo, porque has mandado muchas cosas generales. En realidad tendríamos que sentarnos y hacer muchas reuniones de estas, no solo una, ¿no? Porque mucho tiempo perdemos mirando memes, pero quizá quienes ven los memes son los memes de nuestros propios memes. Me estoy enredando, yo lo sé. Sin embargo, esta investigación, la investigación más importante que se tiene que hacer ahora para el desarrollo, es la investigación de cómo nos relacionamos con el tema que tú has tocado. Si nosotros no nos tomamos en serio los temas que tú has tocado, aunque parece que cualquiera los domina, ¿no? Yo crear una cuenta de Facebook, decir sí, ¿por qué la gente no lee poesía? Porque está llamada a la transferencia, aplasta aquí, aplasta aquí, aplasta aquí, aplasta aquí. Eso no te permite una retroalimentación ni de pensarlo siquiera lo que aplastaste. Entonces, la cuestión cultural, y lo vuelvo a recalcar, quisiera que al menos nos respondas una cuestión, Gustavo. Cuando todo lo que tú has dicho suceda, te la pongo un poquito complicada, ¿qué pasará con la política? Gracias. Gracias, Martín. Bueno, tú siempre complejizando el asunto, ¿no? Pero creo que así nace la poesía y compartimos espacio de las letras. Bueno, ya está pasando, ¿no? Ya está pasando algo con la política. Es más, la democracia representativa ya está en riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas esta frase que lo decía, hay gente ya informada con capacidad de informar. En las redes sociales está sucediendo eso. Y ya muchos estamos viviendo, ¿por qué? Porque aparece un término que se llama la posverdad. Tú no sabes si en ese espacio o es verdad lo que te está diciendo el gobierno o es mentira, las llamadas fake news, ¿sí? Eso está pasando con la política, ¿sí? Por eso es necesario volcar la mirada a la ética, a la responsabilidad. Si bien es cierto, nuestra sociedad está ya atravesada por los algoritmos, la Big Data, la inteligencia artificial y todas estas cuestiones tecnológicas, que ya lo estamos viviendo, en nuestro país ya lo estamos viviendo, ya estamos inmersos en eso. Sigue controlada por humanos. Y los humanos debemos, sí, ponerle mucha responsabilidad y mucha ética. Es más, dicen que, como me preguntaste en el tema político, no quería meterme en eso, pero ya sabes, Fabián, no, mentira. El tema es que incluso el voto, la gente para votar ya no será necesario. Entonces, sí está pasando algo. Y está pasando algo no solo, bueno, política entendiendo como esa complejidad del sistema sociocultural, ese sistema social, sociopolítico, todo ingresa, todo ahí, ¿no? Todas nuestras acciones son políticas. Entonces la vida misma ya está sucediendo. Eso, por ahí. Bueno, tal vez pase, metiéndome un poco, añadiendo, ¿no? a este cruce de ideas, de que como suele pasar con el Estado, la sociedad se anticipa, genera conceptos, definiciones, experticias, genera talentos, y el Estado, esta institución decimonónica generada en la Ilustración, que ya ha entrado en 2, 3 crisis, siempre va rezagada. Empieza a legislar cuando ya todo está hecho y su legislación llega tarde, cuando ya está en otra realidad, y el contrapeso serían estas comunidades, e incluso el llegar a estados también digitales, ¿no? Que rompan un poco esto de las fronteras entre culturas, entre la identidad,
Pastusa, dividida por un puente entre Tulcán y Ipiales, ¿no? Cuando la identidad cultural está ahí, dividida por una línea imaginaria de instituciones muy lejanas en Quito o en Bogotá. Entonces, llega a pasar eso. Y para eso estamos viviéndole la realidad de los tiempos, ¿no? Estamos ya en la tercera década de este siglo y el siglo se viene complicado y hay muchas estacas todavía del siglo anterior, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar. No sé si es que me alargué un poquito, me metí ahí en el plano de foro. Si es que hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, y si no, tú también, Mateo, por favor. Sí, una última pregunta. Quiero saber, bueno, una curiosidad que me agobia. Yo conozco full muchachos que son artistas a lo digital y también me voy también con ellos, pero la cosa es que también queremos meternos para el arte escrito, que escrito arte, pero la cosa es que tenemos mucha desconfianza, no sabemos en qué plataforma publicar o en qué ir, pues, es que el miedo que seamos estafados o en qué otro. Esa es mi duda. Bien, bueno, yo al principio sí especifiqué, ¿no? No es que los NFTs y el criptoart sea mi especialidad, no soy un experto, pero conozco mucha gente acá en Ambato que ya lo hace y son expertos. Justo el día de ayer conversaba con un amigo antes de esta exposición para complejizar tampoco, que me dé más elementos. He analizado, existen ya una tecnología avanzada que es el blockchain. Ese blockchain es lo que evita la desconfianza en estos, ¿sí? Porque es como una seguridad grande que a ti te permite los derechos de autor, por ejemplo. Como te digo, no podría decirte cuál es el campo amplio de este tema porque no soy experto, pero podemos comprometernos a traer a estos expertos y empezar a impulsar, de eso se trata, ¿no? Empezar a impulsar este campo que es necesario, porque mira, ahí hay una comunidad ya, hay una expresión intentando ingresar. Necesitamos tal vez capacitar ahí. Necesitamos, no sé, hacer acercamientos a la institucionalidad que les permitan a ustedes ingresar a esto con estos profesionales y tener la total confianza. Ahí tenemos un limitante, lo que tú planteabas es interesante también. Eso debemos llevarlo a la Asamblea Nacional, por ejemplo, a una legislación alrededor de que este criptoart también te permita a ti tener una moneda propia, o sea, capacidad de consumo en nuestro mercado con esa moneda, si no, no te está sirviendo de nada. Por ahí, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, entonces la pelotita no está estacionada, sigue rebotando y eso nos obliga a nosotros también a tener nuevas ediciones entre congreso y congreso, seminarios y la relación constante con las instituciones. De mi parte, agradecerles, estoy bastante motivado por haber moderado estas dos mesas, en este caso pues con el licenciado Edwin Zurieta y con Gustavo Ibarra, grandes amigos. El día de mañana continuamos con la jornada jurídica en la primera parte de la mañana, luego pues con las jornadas de carácter académica y en la tarde la plenaria y las resoluciones de este congreso. Muchas gracias, creo que tenemos también los cursos para los ponentes. Y hasta mañana, muchas gracias. Bien, a nombre de Gestión Creativa Iberoamericana, quiero hacerles la entrega de estos bolsitos con mucho cariño por su participación, por su apoyo. Gracias.